Muy buenas tardes, estamos en el programa de Epicentro Sonora, un programa que estamos el día de hoy grabando aquí en compañía del ingeniero Juan Serrano, como todos los martes, y lo grabamos precisamente porque es un tema que a raíz del programa de cambio climático que hicimos con nuestra invitada aquí del CEDES de Sonora, estuvo el doctor Raimundo Padilla Lozoya de la Universidad de Colima y Cristian Domínguez, muy participativa en el tema, y nos decía el doctor Raimundo, ¿por qué no entrevistan a Cristian? Y lo hacemos de manera telefónica porque, digo, primeramente por la distancia, porque ella se encuentra en el estado de Veracruz, a ver si no se enoja el doctor Cerón, porque le ganamos porque ganamos la invitada de lujo del día de hoy, el doctor Cerón, que tiene Epicentro Veracruz, pero vimos la importancia del tema y yo creo que es relevante que en este programa pues empecemos también ya a tener programas externos, ¿no? Con invitados fuera de lo que es Hermosillo. Extraterritoriales. Sobre todo cuando tenemos la ventaja de personas tan preparadas que vale la pena platicar con ellos. Y el día de hoy nos acompaña la maestra en ciencias, candidata a doctora, Cristian Domínguez Sarmiento. Ella es meteoróloga, candidata a doctorante, experta en ciclones tropicales, circogénesis tropical, con maestría en Ciencias de la Tierra por la Universidad Nacional Autónoma de México, y es egresada de la Facultad de Instrumentación Electrónica y Ciencias Atmosféricas de la Universidad de Veracruz, integrante de Redes CLIM y Red Latín. La Universidad de Veracruz, con muchos meteorólogos ya expertos en el país, y nos platicaba mucho nuestro amigo Martín Barrón, ¿te acordabas? En paz descanse, ¿no? En paz descanse, cuando estuvo con nosotros, sobre lo que se ha preparado él también en esa universidad en materia de meteorología, ¿no? Y el tema de hoy, pues, es ciclones tropicales en los modelos globales y regionales, que nuestra invitada experta nos va a explicar muy bien durante esta hora de transmisión. Pues adelante, ingeniero, ¿cómo ves? Pues Cristian, muchas gracias, muy buenas tardes. La verdad que es un gusto poder contactarte, aunque sea vía telefónica, pero como bien decía el arquitecto Catase, estuviste participando mucho en esa plática que tuvimos con nuestras amigas del CEDES. Y bueno, levantó de cierta manera, aunque suena muy fuerte, pero levantó cierta controversia cuando se tocó el tema de la correlación o la relación que existía entre cambio climático y la génesis de ciclones tropicales. Bueno, y es un tema que veremos más adelante, pero de ahí nació un poquito el interés del doctor Raimundo de que contactáramos contigo, lo cual también le agradecemos mucho a nuestro colega de Colima. Y bueno, agradeciéndote de nuevo tu presencia en este programa de radio. Muchas gracias por la invitación primeramente y pues bueno, un gusto estar con ustedes. Les agradezco mucho que se hayan tomado el tiempo para dedicarme a un programa y pues estoy muy contenta de estar aquí participando con ustedes en la entrevista. Cristian, como lo hacemos con todos nuestros invitados e invitadas, le preguntamos primeramente, ¿quién es Cristian Domínguez? Pues yo soy un estudiante todavía de doctorado, que ya estamos a poquito de que me reciba ya de doctora, y pues desde la licenciatura me he dedicado a estudiar los ciclones tropicales. De hecho, mi tesis de licenciatura se basó en los ciclones tropicales, pero su relación con oscilaciones decadales. Luego en la maestría me dediqué a ver como los tipos de trayectoria, la influencia que tiene la precipitación sobre diferentes zonas de México. Y para el doctorado lo que hice fue pues estudiar los modelos globales y regionales y tratar de ver si podían simular bien las características de los ciclones tropicales. Muy bien, Cristian, pues bienvenido al programa Epicentro Sonora. Empezaremos entonces para platicar sobre el tema, ¿qué es un ciclón tropical? Pues la mayoría de las personas cuando le hablan de ciclones tropicales como que piensan en algo muy malo, ¿no? En algo que tiene un efecto muy negativo, pero realmente lo que hace un ciclón tropical, lo que es básicamente un ciclón tropical, es un transportador de humedad y de energía, o sea, es decir, transporta humedad de los trópicos a las latitudes medias y consiste en una gran masa de aire con vientos fuertes que giran en forma de remolino alrededor de un centro de baja presión. Y ya de ahí se clasifican pues en depresión tropical, tormenta tropical y los huracanes, que es categoría del 1 al 5. Fíjate que ahorita que mencionas esa
vamos a decir, esa modelo, ese, ¿cómo le podemos decir? Esa creencia de que los ciclones son malos, sí es importante y ojalá que nos pudieras abundar un poquito al respecto, de que hay muchas bondades que le genera, sobre todo a una parte como sería la de Sonora, en donde tenemos muchas partes semidesérticas y desérticas, como un ciclón tropical o sus derivados, vamos a decirlo de una manera, puede atraer más beneficios que perjuicios. No sé si esto pudiera ser algo similar al sureste de la República, en donde pareciera ser que es un poco más de daños que de beneficios, Cristian. Sí, es muy interesante la pregunta que me haces. Fíjate que eso lo traté de resolver en mi tesis de doctorado, porque más allá de ver que los modelos y de que si sirven o no sirven, estaba dirigida a resolver los problemas de agua, porque como les mencioné, son transportadores de humedad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no hay ciclones tropicales que afecten principalmente el norte, como es Sonora, como es Nuevo León, como es Tamaulipas, se secan porque ustedes no tienen otros sistemas en verano que les haga llover. Entonces, por ejemplo, luego cuando hay sequías prolongadas, como fue la que experimentamos creo que del 2010 al 2013. Es correcto, así es. Un ciclón tropical les puede llenar la presa y pueden, por ejemplo, estar ya casi en los niveles de los asolves, por decir algo, después de que ocurre la sequía, porque tenemos mucha demanda de agua, entonces la gente quiere seguir utilizando agua pues para sus actividades, ¿no? Lavar platos, bañarse, lo común. Pero entonces, si no recibes agua, te empiezas a gastar lo que tienes en las presas y lo empiezas a gastar, y entonces durante sequías prolongadas esto se vuelve un problema pues muy fuerte, porque ¿de dónde vas a sacar agua? Pero cuando llega un ciclón tropical, les llena las presas casi hasta el 100%. ¿Y qué pasa? Que otra vez tienes disponibilidad de agua. Okay. Entonces, con respecto a qué tan importante es el norte, como por ejemplo el sureste, pues en el sur de México siempre está lloviendo. O sea, siempre les llueve por otra cosa que no es principalmente un ciclón tropical. Hay otros sistemas que se llama la zona intertropical de convergencia, hay unas onditas que se llaman ondas del este, que les traen también humedad a ellos. Entonces los del sur, todo lo que es más o menos como de la Ciudad de México hacia el sur, todos ellos experimentan diferentes formas de transportadores de humedad. Entonces ellos, digamos que sí les importa un ciclón tropical, sí les hace llover, pero su importancia no es tan grande como en el norte. Okay. Cristian, tenemos el periodo de ciclón, la temporada de ciclones tropicales en México, que generalmente es de agosto a octubre, y en años últimos se ha pasado en algunos casos hasta el mes de noviembre. Pero en el caso del noroeste, aquí particularmente Sonora, dicen los especialistas que lo que más abundancia de lluvia genera son las lluvias de verano, que dejan alrededor del 70% de las precipitaciones de nuestra entidad, y generalmente son las que causan mayores daños en las localidades como consecuencia de inundaciones. Tú nos comentabas fuera del programa, fuera del aire, una serie de estructuras, una variedad de estructuras meteorológicas que aportan pues a estas lluvias de verano. Sí, hay diferentes estructuras, depende de la región. Por ejemplo, para el norte de México está, principalmente de su parte, del norte, del noroeste, está el monzón mexicano, que más o menos empieza a partir de septiembre, como de julio a septiembre es donde ustedes tienen las lluvias. Y pues para los otros estados del sur es, como les comentaba, muy diferente, casi todo el tiempo les está lloviendo, y del lado del noreste pues también tenemos, digamos que sistemitas que se forman a veces en las latitudes medias, o sea en Estados Unidos, y les trae lluvia, pero principalmente ustedes en Sonora casi que los ciclones tropicales es lo que les hace llover, ¿verdad? Pues sí. Sí, y bastante, ¿no? Hay ocasiones que, bueno, históricamente lluvias puntuales han dejado alrededor de 200 milímetros aquí, que para nosotros es mucho, a lo mejor para el sur-sureste no es tanto, pero para nosotros sí es mucho porque son básicamente centros de población planos que invariablemente sufren inundaciones, ¿no? Sí, pero yo creo que ahí, como les había mencionado antes, más que nada ahí depende ya de la infraestructura que tenga cada región. Por ejemplo, si ustedes pudieran desarrollar alguna tecnología de captación de agua, pues básicamente que se les acaban los problemas de agua.
O sea, en lugar de que se formen inundaciones, toda esa agua que cae, que tuvieran como algunos depósitos grandes que pudieran captar esa lluvia, pues sería magnífico, ¿no? Porque no solamente las presas sirven para captar lluvia, también hay como unos agujeritos, no me acuerdo del nombre, se ven unos agujeros en el suelo, pero son grandes, 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 y ahí captan la lluvia. Entonces ese tipo de cosas podrían evitar que en vez de que se provoquen inundaciones se pueda aprovechar el agua que cae, ¿no? Pero ¿cuál sería un factor? Digo, a lo mejor no es la pregunta correcta en este caso para ti, pero ¿cuál sería un factor por el cual no se ha hecho una inversión o una investigación de esa posibilidad? Porque efectivamente yo ya había escuchado ese sistema de captación de aguas, pero es un hecho que ni siquiera aquí se ha mencionado como una posibilidad. ¿Cuál sería el costo, el tipo de suelo de nuestro territorio? ¿Cuál crees en tu percepción, cuál crees que sería un factor para que no se haga una inversión en ese tipo de obras? Pues yo creo que es un tema complicado porque entra en cuestiones políticas y también no es muy barato que digamos ese tipo de sistemas de captación de agua. Okay. Pero yo creo que principalmente, bueno, desde mi punto de vista, yo creo que son cuestiones políticas, de decir, no vamos a gastar en esto y mejor nos vamos a gastar el dinero en otra cosa. Okay. Porque si no, ya deberían de haber sistemas de captación alrededor de todo el país. Es correcto, y básicamente, pues digo, subrayo lo que comentas, ¿no? Porque no podemos ver esa solución como parte de una gestión del riesgo, que es un tema que apenas está empezando a permear en los gobiernos, particularmente en los gobiernos locales, que difícilmente le están entendiendo, ¿no? A raíz del cambio de la ley general del año 2012. Pero como parte de una solución a problemas de sequía como lo que tenemos nosotros, pues efectivamente, y vemos también que las áreas de ciencia y tecnología son pocas las personas interesadas en ese tipo de proyectos, ¿no? A pesar de que pudieran ser redituables desde el punto de vista de la actividad agrícola, que es la que predomina aquí en Sonora, ¿no? Y Sinaloa. Sí, claro. Por ejemplo, más del 70% del agua se destina a actividades agrícolas en el país. Solo como el 20% se dedica a consumo público, o sea, que de las personas que la usan para lavar la ropa, para lavar los trastes, para bañarse, pero casi todo es destinado para la agricultura. Entonces imagínate, cuando ocurre sequía, ¿qué pasa? Que la gente deja de cultivar, ¿no? Y entonces si es tu actividad principal con la cual mantienes la región, ya hubo otro problema. Ya hay pérdidas económicas graves. Entonces yo, desde mi punto de vista, los sistemas de captación de agua son necesarios, porque es un poco difícil predecir cuándo va a ocurrir una sequía. Más o menos han hecho estudios de, bueno, podemos tener una señal de que ya se está formando una sequía, ¿no? Por ejemplo. Pero no podríamos decir, va a durar un año, va a durar 2 años. Entonces, el tener sistemas que capten el agua constantemente sería de gran ayuda, ¿no? Principalmente en la agricultura. Pero también ahí, siguiendo con el tema de la sequía, Cristian, el problema, creo yo, es que como tiene que tardar 10 años para que se pueda decretar estado de emergencia por ese fenómeno natural, entonces, pues, aquí cada 3 años cambian los municipios, entonces no hay un seguimiento a cómo contrarrestar ese posible fenómeno natural, ¿no? Sí, exactamente, ese es el problema, cuestiones políticas. Cristian, un tema que hemos manejado también mucho al interior del colegio y en los programas de Epicentro es la parte de que los desastres no son naturales. Y tú también nos ilustrabas con unos aspectos sobre esta definición, que básicamente ahorita es un tema, podemos decir, en auge entre la comunidad académica, ¿no? De quitarnos ese paradigma de que los desastres son naturales y consecuencias de los castigos divinos, y que realmente los desastres los generamos nosotros mismos como sociedad y gobierno, ¿no? Sí, ese tema que mencionas es súper interesante porque desde tiempos antiguos, cada vez que, por ejemplo, ocurría un eclipse o pasaba un tornado o pasaba cualquier fenómeno natural, decíamos, es que pues fue voluntad divina, ¿no? O sea, es culpa de Dios, pues Dios así lo quiso. O las explosiones del sol, ahora con el último sismo. Del sol, pero realmente es que en nuestra época, después de que ha avanzado mucho la ciencia, no podemos estar dependiendo de que si fue voluntad de Dios o no, porque eso no es ciencia. Lo que nosotros tenemos que saber es que los fenómenos naturales siempre han existido, ¿no? O sea, desde tiempos inmemorables. Todo lo que es huracanes, tornados,
por ejemplo tsunamis también, solamente que no se tenga registro de ellos desde tiempos antiguos, ese es otro tema. Pero aquí el punto es cómo responde la sociedad, porque, por mencionarte un ejemplo, por ejemplo, cuando pasó en Haití un huracán, no me acuerdo el nombre, creo que fue Matthew, el año pasado, en el 2016, fue muy diferente el impacto que tuvo Matthew cuando afectó a los Estados Unidos. Y son extremos, ¿no? Porque Estados Unidos es una primera potencia, Haití es tercer mundo, pero ahí te das cuenta en que como un mismo fenómeno natural puede tener diferentes repercusiones, ¿no? A algunos les puede haber quitado la casa y quitado todo, y a, por ejemplo, a las personas de Estados Unidos que tienen una mejor infraestructura, pues sí les hizo cosquillitas, pero no pasó de ahí. Entonces depende mucho de cómo las sociedades están respondiendo ante el fenómeno natural. Entonces, si nosotros tenemos estrategias de afrontamiento como planes de adaptación, reducción de sobreexplotación de recursos, medidas de prevención, entonces nosotros estamos combatiendo al desastre. Pero, por ejemplo, países como Haití, que no tienen bastantes recursos, que tienen pues personas pobres, entonces obviamente que van a sufrir un desastre. Pero esa es la definición en sí del desastre, o sea, que es la incapacidad de la sociedad para ejecutar estrategias de enfrentamiento. O sea, no podemos decir que los desastres son naturales porque no lo son, dependen de la sociedad. Aunque dicen los expertos de la atención de emergencia que en el caso de los Estados Unidos con los últimos dos fenómenos, Harvey e Irma. Harvey e Irma, desde la vulnerabilidad se vino de parte del gobierno por la poca respuesta en la organización de la atención de los fenómenos, no tanto por la tecnología o la vulnerabilidad física que presentan las comunidades. Claro, sí, también depende mucho de pues las estrategias que tiene cada gobierno, ¿no? O sea, las decisiones que hace, la manera en la que se maneja cada gobierno. Y otra vez volvemos, o sea, son temas políticos, ¿no? También esto ocurrió con Manuel en el 2013, en el que no sé si se enteraron, pero ocurrió pues una desgracia, porque como ocurrió el 15 de septiembre y estaban de fiesta, entonces para activar, digamos, el desalojo de las comunidades tienen que tener el permiso del gobernador. Entonces el gobernador andaba de fiesta y no dio el permiso, ¿y qué pasó? Que no evacuaron a la gente. Sí, y se sumó con una deficiente comunicación entre los niveles de gobierno, ¿no? Sí, de los niveles de alerta, que a lo mejor es algo de lo que también nos pudieras comentar en un ratito más para el caso de los huracanes. Sí, claro. Estamos en Epicentro Sonora, en un programa que por la importancia del tema y la destacada trayectoria de nuestra invitada, ampliamente recomendada por el doctor Raimundo Padilla, estamos grabando vía telefónica y estamos con la maestra en ciencias, candidata a doctora Cristian Domínguez Sarmiento, quien se encuentra en entrevista desde Veracruz, desde el estado de Veracruz, para con nosotros aquí hasta Sonora, prácticamente de esquina a esquina, Cristian. Casi, casi. Sí, ¿verdad? Cristian, quisiera, hemos escuchado, nosotros no somos expertos en meteorología, pero nos llama mucho la atención porque es continuamente señalado como que el niño tiene un efecto importante en la generación de ciclones. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Sí, mira, primero el ENSO consta de dos partes, de dos fases, la positiva que es el niño y la negativa que es la niña. Entonces, esta oscilación que es natural va a tener diferentes repercusiones en los ciclones tropicales y también depende de la cuenca. Por ejemplo, en el Atlántico, aunque no les afecta a ustedes, pero tiene una señal muy, muy contundente, muy clara. O sea, cuando hay, por ejemplo, un año la niña, hay muchos ciclones tropicales. Pero cuando hay un año el niño, hay pocos. Del lado del Pacífico, que es lo que a ustedes les interesa, pues se ha encontrado como que no responden tan bien en comparación como el Océano Atlántico. Sin embargo, durante años el Niño hay trayectorias más intensas porque la temperatura de la superficie del mar del lado del Océano Pacífico está mucho más caliente, entonces sirve para que se formen huracanes mucho más intensos, pero siguen trayectorias casi rectas, o sea, es decir, se desplazan más o menos como del sur de Oaxaca, del Istmo, hacia el oeste, es decir, más o menos como hacia Hawái. Lo que les interesaría a ustedes, por ejemplo, desde el punto de vista para Sonora, es que durante años casi la niña no ha sido común, pero se ha encontrado una señal un poco baja de que puede haber ciclones tropicales que les afecten a ustedes.
por la curvatura que agarran hacia tierra mexicana. Pues. Exactamente, hacia Baja California y hacia Sonora. Okay. Aunque tenemos aquí antecedentes de que hace ya algún tiempo no tocan directamente nuestra tierra, ya llegan tipo de presiones tropicales, claro, con daños también a la infraestructura, pero no tanto como en su nivel en su categoría de ciclones. Sí, por lo regular ya como digamos que donde están ustedes es desierto, entonces los huracanes necesitan mucha humedad para poder seguir viviendo, pero una vez que tocan tierra dejan de recibir esa humedad para que sigan viviendo, entonces empiezan a desintegrar. Entonces es común que ahí donde están ustedes por Sonora más o menos les llegue como tormenta tropical o depresión o incluso remanentes, ¿no? Pero igual, siendo remanentes pueden causar precipitaciones que pueden ser pues significativas para ustedes. Ok, de hecho así ha sido. Más o menos con ese tema que mencionas, Cristian, traías tú una definición de alberca de agua caliente. ¿Nos pudieras explicar algo de eso? Sí, les comentaba la definición de alberca de agua caliente porque surgió esto del cambio climático. Entonces, primero, para meternos el tema del cambio climático, es importante saber qué es la alberca de agua caliente. Una alberca de agua caliente es un área del océano en el que las temperaturas exceden 28 grados Celsius. ¿Y por qué nos importa? Porque en estas temperaturas es donde se forman más ciclones tropicales. Entonces, más o menos, la alberca de agua caliente va variando en su extensión. Es muy amplia, por ejemplo, en el mes activo de septiembre, pero conforme nos vamos acercando al final del año, se va reduciendo esas áreas del agua del océano muy calientes, entonces ya no se permite que se formen más ciclones tropicales. Por eso es que en cierta parte la mayoría de los ciclones tropicales se forman más o menos como de julio hasta octubre, aproximadamente. Okay. Que de hecho nosotros en las estadísticas es la mayor recurrencia es de agosto a septiembre. A septiembre. Ajá. Y es interesante ver cómo es que también confluye con el monzón mexicano, porque el monzón mexicano les afecta como desde julio a septiembre. Ok. Hacen un traslape básicamente. Sí, y es cuando reciben ustedes las lluvias. Uh-huh. Por la humedad que deja el monzón, ¿sería? Sí, la humedad que deja el monzón es como algo que ustedes esperan cada año, ¿no? Pero una pregunta que ha sido todavía como que está bajo investigación, la respuesta no ha sido contundente, es qué señal podría haber, por ejemplo, con años el Niño y el monzón. Pero hasta el momento, hasta la fecha, no se ha encontrado una relación muy clara. Eso les serviría muchísimo a ustedes si pudiéramos encontrar como que alguna señal en que les dijéramos, este año va a ser Niño, va a llover menos, por ejemplo, ¿no? Ok. Pero todavía no se ha encontrado como una relación muy clara. Híjole, pues nos tienes que apoyar, Cristian, para seguir la investigación. Más investigación. Sí, sería importante para toma de decisiones, sobre todo del estado de Sonora, que como bien mencionabas, pues tiene problemas de sequías en algunas zonas, ¿no? Claro, para las decisiones del manejo de uso del agua. Es correcto. Cristian, uno de los puntos que estuvo en el tema, en nuestro programa de cambio climático, fue los efectos de causa-efecto del cambio climático con la influencia de los huracanes. Y nos podías tú entonces pasar algunos escenarios del cambio climático y las trayectorias de los ciclones tropicales en México. Sí, mira, hasta el momento todo lo que se ha hecho sobre huracanes y cambio climático es que no ha sido algo otra vez contundente. O sea, les puse por ahí una imagen que espero que la puedan ver. En el que, por ejemplo, hay unos escenarios hechos con un modelo que se llama PRECIS, hay otros escenarios hechos con el modelo EMBRI, que es un modelo japonés, utilizando diferentes escenarios de emisiones. Entonces, ¿qué pasa? Es muy contrastante los resultados, porque si se dan cuenta, mientras un modelo pronostica muchos huracanes, el otro casi no tiene huracanes. Entonces, esa ha sido una problemática en todos los modelos, no solamente esos dos, tanto en los globales como en los regionales, y ese es como lo que yo les quiero aportar a ustedes, el mensaje que les quiero dejar. La alberca de agua caliente, o sea, sí se ha ido, digamos que creciendo a través de los años, o sea, efectivamente el océano se está calentando, porque es lo que explicaban de que si Harvey tenía alguna relación con el cambio climático, que si el cambio climático fue el culpable de que se formara Harvey, pues bueno, indirectamente porque las temperaturas del océano sí se han calentado. Pero aquí el punto es a que a nivel global no ha cambiado el número de ciclones tropicales.
Entonces es como una interrogante muy fuerte, ¿no? Dice uno, bueno, entonces si se está calentando el océano, ¿por qué no ha habido más ciclones tropicales en todo el mundo, no? Sí. También es algo que ha permanecido como incierto, entonces se queda uno como de, bueno, ¿y entonces qué va a pasar? Pues principalmente con México, que es lo que nos interesa, ¿no? Aunque una argumentación, perdón, Sí. ante esa incertidumbre es que dice probablemente continúen la misma cantidad de huracanes o de ciclones tropicales, pero ahora van a ser más intensos a consecuencia del cambio climático, ¿no? Sí, podría ser como digamos, una opción, un escenario, pero no necesariamente. O sea, es que el problema aquí es que cuando uno trata de modelar ciclones tropicales, los modelos no los representan bien. O sea, yo como he estado estudiando los ciclones tropicales en los modelos globales y regionales, no tienen una estructura muy parecida a la realidad y ese es un problema. ¿Por qué? Porque no está produciendo la cantidad de lluvia que debe de producir un ciclón real, o sea, que ocurre en la realidad. No se está intensificando porque esto depende mucho de la resolución del modelo. Como nuestros alcances de computación, yo hablo a nivel global, no estoy hablando de México. O sea, los alcances de la computación para correr modelos globales atmosféricos a una muy, muy pequeña resolución es ahorita hasta el momento casi inaccesible porque todos los modelos globales más o menos están corriendo aproximadamente como a 15 kilómetros, 10 kilómetros. ¿Y qué pasa? Con ese tipo de malla no se puede solucionar si se va a intensificar o no se va a intensificar. Se necesita una resolución más pequeña, aproximadamente como de 2 kilómetros, para empezar a resolver los problemas de si se intensifica o no se intensifica. Entonces, ese es el meollo principal en el que se han enfrentado los científicos, con tal de decir, bueno, ¿se van a intensificar o no se van a intensificar? Hay muchos escenarios, que esto va respondiendo a tu pregunta, muchos escenarios que dicen, sí, se va a intensificar, va a aumentar la categoría 3, la categoría 4, pero el problema es que estos escenarios están hechos con modelos que no están simulando o representando bien los procesos mediante los cuales los ciclones tropicales se intensifican. Pero es un hecho, Cristian, que sí hay alguna correlación entre cambio climático y ciclones, génesis de ciclones. Hasta el momento no se ha encontrado. ¿Por qué? Porque se necesitan más años. Cuando nosotros hablamos de cambio climático, necesitamos por lo menos unos 100 años, por ejemplo, de datos. ¿Qué pasa con los ciclones? Que a puras penas tenemos como 30 años de datos que son confiables. ¿Por qué? Porque empezó la era satelital a partir de 1970. Entonces ahí se podía ver, bueno, pues como que este ciclón sí está bien representado y sí este es, por ejemplo, huracán categoría 3, porque hay un montón de huracanes que no tocan tierra. Así es. Entonces, esos huracanes que no tocan tierra solamente los analizan por medio de satélites, pero si tu satélite no es muy bueno o no tiene la resolución otra vez o digamos ciertas características que te ayuden a saber cuál es verdaderamente la categoría del huracán, pues estás cometiendo errores. O sea, por ejemplo, pudo haber existido un categoría 4 en 1974, pero lo registraron como categoría 1, ¿no? Entonces, ese es el problema, que no tenemos datos muy confiables para poder decir, sí, la categoría ha estado incrementando. Por ejemplo, del lado del Pacífico, los apenas 30 años que llevamos, ha dicho que los huracanes en el Pacífico han incrementado. Pero el problema es que no sabemos si es parte de una oscilación decadal. Porque hay unas oscilaciones decadales del lado, por ejemplo, que podría afectar a Sonora, que se llama Pacific Decadal Oscillation, o sea, la oscilación decadal del Pacífico, que puede estar afectando el número de ciclones tropicales. Pero como esas, digamos, oscilaciones duran aproximadamente una fase 30 años, podría ser que esos 30 años que tenemos hayan estado bajo una misma fase. Okay. Entonces necesitamos más datos, más años para poder saber, ahora sí, de manera determinante, sí, ha estado aumentando el nivel de ciclones tropicales, una vez que ya se tengan todas las fases, ¿no?, de esa oscilación, por ejemplo. Entonces aproximadamente necesitamos como 100 años de datos. O sea, ¿todavía nos faltan? Todavía nos falta un poquito. Está bueno. Antes de continuar con el tema, Cristian, nos marcabas una receta para cocinar ciclones tropicales. ¿A qué te refieres con eso? Sí, a que, por ejemplo, no se han preguntado por qué digamos, en febrero no hay ciclones tropicales, o por qué en diciembre ya no hay ciclones tropicales, y lo que pasa es que nosotros necesitamos como
tener ciertos elementos en la atmósfera para que pueda existir un ciclón tropical, que son temperaturas de la superficie del mar de más de 26 grados, un contenido alto de humedad en la atmósfera media, que no haya condiciones de cizalla. ¿Qué es la cizalla? O sea, un viento fuerte en la atmósfera que no permita la convección, o sea, el desarrollo de las nubes. Una vorticidad, o sea, que haya giros en la atmósfera que puedan provocar que tengan la circulación del ciclón tropical. Y necesitamos que se formen los ciclones tropicales más allá de 5 grados. ¿Por qué? Porque cerca del Ecuador y hasta los 5 grados no hay algo que se llama fuerza de Coriolis. La fuerza de Coriolis es una fuerza, digamos, natural de la Tierra que deflecta los sistemas en diferente movimiento dependiendo del hemisferio en el que nos encontramos. Por ejemplo, luego es que ustedes ven que los ciclones tropicales como que empiezan a recurvar, ¿no? Uh-huh. O sea, ese tipo de movimientos están regidos por la fuerza de Coriolis. Y por la temperatura de los mares, ¿no? Sí, por la temperatura de los mares. Okay. Muy bien, estamos transmitiendo Epicentro Sonora desde la ciudad de Hermosillo, y este programa se va a publicar y transmitir a través de las redes de los diferentes medios de redes sociales e internet de la cuenta de Radio Togapan. Estamos transmitiendo por la aplicación TuneIn de Radio Togapan, por el muro de Facebook y la cuenta de Twitter Periscope de Radio Togapan, y estamos el día de hoy, fecha de la transmisión 26 de septiembre, con la maestra en ciencias Cristian Domínguez Sarmiento. Ella es candidata a doctora en el posgrado de Ciencias de la Tierra del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la Universidad Nacional Autónoma de México. Queremos invitarlos el día de mañana, fecha de la transmisión de este programa. Se inaugura el Congreso Internacional del Colegio Mexicano de Protección Civil en la ciudad de Playa del Carmen, Quintana Roo, en el Centro de Convenciones de Xcaret, el Parque Xcaret, y estaremos allá con nuestros amigos del colegio, al cual estás invitada, Cristian. Muchas gracias. Te queda muy cerquita, sí puede ser. Muy cerquita. En 5 minutos llego. Necesitamos de tu sabiduría, porque fíjate, Cristian, que hemos estado comentando aquí el ingeniero Juan Serrano y un servidor. Ya tenemos un año platicando de este tema, de que ha habido mucha desvinculación entre la parte académica, los gobiernos, salvo el caso del Senapred, pero en general de la parte académica con los gobiernos en la toma de decisiones de la gestión del riesgo, y sobre todo con la gente que nos dedicamos a la consultoría en materia de protección civil. Y para nosotros, créenos que este programa ha sido de mucho aliento y de mucho aprendizaje, escuchando a personas como tú, ¿no? Entonces, como que sí nos permite hacer un vínculo un poco más estrecho sobre la información que se está generando en los temas que nos competen, ¿no? De la gestión del riesgo. Sí, ha sido un problema. Fíjate que yo también opino lo mismo que dices, que hay una desvinculación. O sea, como que los científicos solamente, o al menos los que yo he visto, se basan en hacer sus papers y la investigación, y ahí se queda guardadito, ¿no? Como que no han buscado la aplicación hacia mejorar la sociedad, o sea, algún problema que tenga la sociedad. Entonces, básicamente por eso es que mi tesis de doctorado surge, porque los estados del norte principalmente son los que tienen los problemas del agua. Entonces ellos dicen, es que ¿cómo le vamos a hacer si sigue la sequía? Porque como les dije, es muy difícil decir, va a terminar la sequía en tal mes de tal año, una vez iniciada. Entonces vienen varios problemas a los que se enfrentan los tomadores de decisiones, entre ellos, pues, ¿qué voy a hacer con la poca agua que me queda, no? En cambio, sería ideal, por ejemplo, que se supiera que va a entrar un huracán y que les va a salvar la vida y ya van a poder tener agüita en sus casas. Entonces, los tomadores de decisiones dicen, bueno, entonces el plan estratégico va a ser diferente. Yo creo que en ese sentido, la vinculación que debe existir en la investigación con protección civil, con tomadores de decisiones, o por ejemplo con agua, que se dedica a ver cómo es que van a gastar, o sea, el agua, cómo es que la van a usar, es muy importante, porque luego por eso es que se hacen las metidas de pata, ¿no? Sí. Porque no hay, digamos, esa vinculación, y entonces unos trabajan por su lado, otros trabajan por acá, y pasó algo, un desastre, y nadie supo por qué. Entonces, y de hecho lo comentábamos, fíjate, con nuestra invitada del tema de cambio climático, que es la directora general de cambio climático aquí en el gobierno del estado de Sonora,
y a pesar de ser académica y estar en un puesto de toma de decisiones a nivel estado, pues también como que es difícil para esos puestos poder aterrizar los proyectos y los programas que establecen como gobierno, ¿no? Porque no tienen eco pues en las otras dependencias de manera transversal, ¿no? Sí, ese también ha sido otro problema, el eco que se genera, ¿no? Porque pocos investigadores, realmente pocos, son los que he visto que se han animado a hablar al gobierno, a decir, miren, esto está pasando, necesitamos crear tales programas, necesitamos que creen tal centro, y los que tienen la capacidad de decir, bueno, ok, te vamos a apoyar por parte del gobierno, no lo hacen. ¿Por qué? Pues no los quiero justificar, pero pienso yo que es como en cierta parte por ignorancia, ¿no? Por no saber qué tan importante podría ser crear ciertos programas, crear o apoyar a ciertos centros, ¿no? O establecer una vinculación muy fuerte para ver los beneficios a largo plazo, porque también esa es otra, como que los políticos esperan ver que si ya invertiste en tal programa, sí, al mes ya tienes que tener resultados. Y al menos en ciencia no es tan rápido, porque cuesta trabajo como ver las cosas, investigar. Muchas veces tú dices, por aquí es el caminito y no es por ahí. Entonces, ese tipo de cosas como que también desesperan a los políticos, ¿no? Y como que hace falta también poder vincular los programas o los proyectos, ¿no? Porque si lo vemos, una de las acciones como aprovechamiento del recurso agua para poder atender una necesidad socioeconómica aquí de ese tipo de regiones de sequía, pues automáticamente le estamos pegando a la gestión de riesgo y a la prevención de inundaciones, Sí. pero queremos atender todo de manera puntual y de manera aislada e independiente, ¿no? Sí, también. El tema de hoy que estamos analizando con nuestra invitada, la maestra Cristian Domínguez Sarmiento, candidata a doctora en el posgrado de Ciencias de la Tierra, se le denominó ciclones tropicales en los modelos globales y regionales. Pero, ¿qué es un modelo atmosférico, Cristian? Bueno, casi siempre cuando les dicen la palabra modelo piensan en una chica súper guapa como haciendo un desfile, ¿no? Digo, sí, haciendo referencia a nuestra invitada, ¿eh? Sí, gracias. Pero cuando decimos modelos atmosféricos, realmente son ecuaciones. Son ecuaciones diferenciales que están, digamos, acopladas y que entonces tú tienes todos unos programas para meterlos en una computadora y que los resuelva. Y estos modelos atmosféricos tienen diferente resolución, como ya les comentaba anteriormente. Pueden incluir a toda la Tierra o pueden incluir solamente una pequeña parte de la Tierra, y entonces es cuando reciben diferentes nombres. Si es global, obviamente su nombre es modelo de circulación general. Si es solamente una parte de la Tierra, es decir, por ejemplo, solamente que sea Baja California y Sonora, sería regional, porque es solamente una pequeña parte de todo lo que es la Tierra. Y dentro de esos modelos que mencionas en tu presentación, Cristian, hablas de fallas o distorsiones de los modelos. ¿Nos puedes hablar ahí del...? Sí, ahora sí que hay un montón de fallas, pero no es culpa, digamos, como ni de México, ni de el cambio climático, porque a algunos les gusta echarle la culpa de todo al cambio climático, no tampoco, sino es que, para empezar, por ejemplo, es muy difícil que los datos que le estás metiendo al modelo sean, digamos, muy exactos, porque, por ejemplo, es como tomarle una foto a la atmósfera ahorita, Sí. y dentro de una hora ya cambió. Entonces, cuando tú corres un modelo, por ejemplo, le metes los datos de ahorita y dices, bueno, lo voy a correr, y corres el modelo y obtienes las salidas, pero ¿qué pasó? Que la atmósfera ya cambió una hora después. Okay. Entonces estás corriendo esos modelos, pero con datos anteriores. Siempre uno toma los datos y en lo que se tarda en organizarlos hacia una malla, que es lo que el modelo reconoce. Una malla, digamos, es una organización como una cuadrícula que ustedes le van a poner pues a la parte de la Tierra o a la Tierra que están estudiando. Entonces le ponen esa cuadrícula y en cada puntito de la cuadrícula debe de haber muchos datos. Entonces lo que organizas todos esos datos también requieres tiempo. Entonces el método que ocupas para poner en orden todos esos datos también genera cierto error, porque a veces las estaciones que tienes no son buenas, es decir, no están calibradas. Entonces, por ejemplo, una estación te podría decir, aquí en Hermosillo está lloviendo, y no sé, en San Carlos creo que se encuentra cerca, ¿verdad? Es como a una hora más o menos. Dice, no, aquí no está lloviendo.
Entonces, son variaciones que tienen que ver los que se dedican al método de asimilación de datos en escoger, como digamos, las mejores estaciones que van a tener confianza en que están reportando bien los datos y organizarlos hacia una malla. Esa es una. Luego, la física que se ocupa, porque hay diferentes cosas que se llaman parametrizaciones, que las parametrizaciones es algo un poquito complejo porque se trata de mucha física, pero en pocas palabras es cómo nosotros expresamos ciertas variables en base a otras, que sí podemos medir. Por ejemplo, lo que podemos medir sería, pues, la temperatura, la humedad, la precipitación, pero, por ejemplo, otra cosa que se llama turbulencia no la medimos, entonces la turbulencia la vamos a explicar en base a los datos que estamos midiendo. Entonces, esas parametrizaciones lo que generan son datos indirectos. Ajá. Y pero que también generan muchos errores en el modelo, porque hay diferentes parametrizaciones que también dependen del modelo. No todos los modelos traen las mismas parametrizaciones. Y entonces, hay parametrizaciones que son muy buenas para hacer llover, por ejemplo, pero hay otras parametrizaciones que son mejores para el viento, por ejemplo. Dentro de esa parte física mencionas aerosoles, Cristian. Sí, los aerosoles es otro tema bien complicado porque no hay, digamos, una red que esté midiendo constantemente la cantidad de aerosoles o partículas que se encuentran suspendidas en la atmósfera. Y estas partículas que se encuentran suspendidas en la atmósfera, algunas evitan que llueva, otras ayudan a que llueva, y entonces hay un montón de aerosoles, y como quien dijera, hay de chile y de mole, o sea, hay un montón de tipos de aerosoles. Y los modelos lo que hacen es ya tener como estandarizado esa medición, ya no se dedican tanto a medir, bueno, en cuestiones de clima, porque ahí me van a... si me están escuchando algún químico, yo creo que ha de estar todo enojado, porque dice, eso no es cierto. Los que se dedican, por ejemplo, a la química atmosférica, hay otro modelo especial para química atmosférica, pero son muy diferentes a los que se dedican al clima, que es en mi caso. Ok. ¿Estos aerosoles son los que se relacionan con el daño a la capa de ozono o son otros? Sí, pero hay un montón. Ah, ok. Hay varios tipos, uno de ellos sí son los que dañan la capa de ozono, hay otros, como te dije, que ayudan a llover, hay otros que evitan que llueva, hay otros que son como malos, digamos, para la salud, para la piel, entonces varía mucho. Ok. Yo quiero recordar al auditorio este programa que vamos a transmitir el día 26 de septiembre, martes 26 de septiembre, a través de nuestras cuentas de Radio Togapan. Va a ir acompañado, y Cristian nos hizo el favor estamos platicando con ella no por ser expertos, sino porque ya nos mandó previamente una serie de diapositivas que vamos a incorporar a la presentación. Queremos hacer una especie de video. Realmente, Cristian, contigo estamos tratando de innovar un poquito este programa de Epicentro con invitados externos de relevancia, como es tu caso. Entonces, pues eres la prueba piloto con lo que vamos a hacer para transmitir este programa pregrabado, ¿no? No, pues yo encantado. Previamente pregrabado, como dice el ingeniero Previamente pregrabado. Serrano. Está muy bien. Contenta de que estén innovando y conmigo mucho mejor. Entonces, nuestro auditorio podrá ver en imágenes todo lo que nos has estado comentando durante el tiempo que estamos en la transmisión y lo que nos falta. Estamos nuevamente, para recordar a nuestro auditorio, platicando con la maestra en ciencias Cristian Domínguez Sarmiento, candidata a doctora de posgrado de Ciencias de la Tierra por la UNAM, quien está hablando el día de hoy del tema de ciclones tropicales en los modelos globales y regionales. Ya nos platicabas ahorita, Cristian, sobre lo que son los modelos atmosféricos, y en tus imágenes nos ponías ahí escenarios de los modelos, usando distintos modelos, escenarios en el cambio climático y en las precipitaciones, en modelos globales que nos mandas. ¿Qué nos pudieras comentar sobre este tema para después pasar un poquito de predicciones, como nos estuvo sucediendo a consecuencia del sismo del pasado 7 de septiembre? Que la sociedad y los medios básicamente buscan personas que predigan qué es lo que va a pasar, pero desde el punto de vista científico tú nos haces varios escenarios aquí. Sí, primero me gustaría diferenciar en que es muy diferente el clima y el tiempo, partiendo desde ahí. Cuando nosotros hablamos de clima es un registro de 30 años, cuando hablamos de tiempo es apenas días. Entonces, porque
qué les digo esto? Porque va a variar si vamos a hacer una predicción climática, así vamos a hacer una predicción meteorológica. Entonces, por ejemplo, los modelos que se ocupan para hacer una predicción meteorológica se corren en apenas días, por ejemplo, una semana. Entonces también surge la pregunta de, ¿dónde se va a formar el siguiente ciclón tropical? Por ejemplo, dentro de una semana, o sea, desde hoy a la siguiente semana. Entonces los modelos te pueden decir muchas cosas. Mira, puede ocurrir aquí al sur de México, y otros te va a decir, no, va a ocurrir en las costas de Colima, pero realmente es que no se puede pronosticar dónde se va a formar un ciclón tropical con 7 días de anticipación. O sea, eso es una cosa que no se puede hacer hasta que ya está el ciclón más o menos organizado, es decir, empezamos a ver la actividad convectiva, ya podemos decir, este es el punto en el que va a surgir, y después podríamos hacer una predicción que también cambia con respecto a horas, por ejemplo, por dónde se va a ir. Por eso es que a veces dicen ustedes, el modelo, el pronosticador dijo que no iba a venir para acá, para Sonora, pero ahí nos viene el huracán. Lo que pasa es que cambia constantemente la trayectoria porque se actualizan los datos que les acabo de mencionar y se corren diferentes modelos, y así es como ellos van diciendo, bueno, pues por aquí va la trayectoria del ciclón tropical una vez ya formado. En cuestiones de clima es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque nosotros lo que hacemos es correr el modelo, por ejemplo, desde hoy hasta el siguiente mes, que es octubre. Entonces, hacemos toda una simulación de un mes, por ejemplo, pero nosotros solo tenemos datos de este día y esas son las condiciones iniciales. Entonces es muy diferente en cómo vamos a estudiar los ciclones tropicales. ¿Por qué? Porque ahí tenemos que esperar a que el modelo genere el ciclón tropical y ahí vemos hacia dónde se desplaza. El problema es que en un sentido climático tampoco se puede decir por dónde se va a pasar el ciclón tropical. Y una de las diapositivas que les estoy presentando, que es de los resultados de mi tesis de doctorado, es que pruebo un modelo que se llama el WRF, con diferentes parametrizaciones en varios años, el 95 que fue un año muy activo, el 97 que fue un año poco activo en cuestiones de ciclones tropicales y el 99 que fue otra vez muy activo. Entonces lo comparo con un montón de parametrizaciones, ahí solo les estoy presentando 3, que son las que hacen llover más. Entonces veo que sí está produciendo ciclones tropicales, pero no está produciendo la lluvia, y lo peor de todo esto es que las trayectorias no se parecen a las observadas. Entonces ese es un problema. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos hacer una predicción climática de hacia dónde va a poder tener una región el impacto de un ciclón tropical en cuestiones de agua, todavía está muy difícil, ¿no? O sea, no podemos usar los modelos regionales porque tampoco nos están dando una correcta, digamos, un correcto señalamiento de hacia dónde se podría ir un ciclón tropical. O sea, en ese orden de ideas, Cristian, podemos decir entonces que la fuerza de un ciclón no necesariamente está relacionada con la cantidad de agua que puede dejar en un sitio. Sí, qué bueno que mencionas eso, es muy muy buena tu observación, porque la lluvia que deja un ciclón tropical no depende de la intensidad. Okay. Hay que quitarnos esa idea. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, tienes un ciclón tropical muy fuerte, categoría 4, por decir algo, y pasa muy rápido, no te va a dejar mucha lluvia en comparación de si fuera, por ejemplo, una tormenta tropical, pero que se encuentra estacionaria, o sea, es decir, que se encuentra casi no moviéndose sobre Sonora. Es muy diferente la cantidad de lluvia que te va a producir, aparte de que también depende mucho el tamaño. Hay ciclones tropicales muy grandes, hay ciclones tropicales muy chiquitos, y en eso también va aunado a cuánta precipitación te va a dejar. Y aparte de eso también depende la ubicación, si estás cerca de montaña o si estás en una costa. ¿Por qué? Porque cerca de la montaña hay algo que se llama un ascenso orográfico, es decir, que los vientos tienden a subir, y en esa subida que tienen va a cambiar de estado el vapor de agua para convertirse en precipitación, que es líquido. Okay. Entonces ahí empieza a precipitar más. Entonces depende de muchos factores, pero no está relacionada con la intensidad del ciclón tropical. De hecho aquí nos pasó, ahorita ya que mencionas esa situación con Jimena, que llegó como depresión tropical, pero se estacionó por 24 horas en Guaymas, Empalme, y dejó casi 700
milímetros de agua. Sí, más o menos eso es lo que le llueve en un año, ¿no? Si Sí. no, yo creo que menos. Sí, fue graves daños causó en ese nivel de intensidad como de presión, pero se estacionó como bien mencionas, pues entonces ahí la cantidad de agua fue extraordinaria, ¿no? Sí, entonces depende de varias situaciones, tanto meteorológicas como geográficas. Okay. Dentro de la presentación que tuviste a bien mandarnos, Cristian, ¿hay algunos escenarios de qué sucederá con los huracanes en la región dentro de 50 y 100 años? ¿Nos pudieras comentar un poquito al respecto? Sí, les mandé dos gráficos que a mí me gustan mucho, en el que, por ejemplo, los modelos del IPCC les dicen que se va a secar México, por ejemplo, para el 2090 y el 2099. Y hay otro modelo que se llama ENRI, que es un modelo regional que viene de Japón, y ese modelo también dice que se va a secar completamente México durante la temporada de junio, julio y agosto. Estos son casi para 100 años, ¿no? Ajá. Pero el problema de esto, o lo dejo sobre la mesa porque es un tema que da para mucha discusión, es que no están bien simulados los ciclones tropicales, porque la pregunta es, ¿ustedes creen que en 10 años no les afecte un ciclón tropical, 2 ciclones tropicales? 3 ciclones tropicales durante 10 años, un año se los creo, que puede que no entre a tierra un ciclón tropical, pero 10 años es demasiado tiempo. Entonces les presento esa gráfica porque va aunado a que este tipo de modelos no tienen la capacidad de producir todas las características del ciclón tropical, entre ellas precipitación, como les mencioné en los resultados que yo tengo de mi tesis de doctorado, en que sí producen ciclones tropicales y se ven las trayectorias, pero no está bien modelada la precipitación. Y entonces aquí lo que nos interesa para saber si se va a secar el norte o si va a estar más húmedo es que esté modelando bien los fenómenos naturales meteorológicos que afectan esa región. De ellos los ciclones tropicales. Entonces hay otros que es del PRECIS y del ENRI, en que un modelo dice para el 2040 y el 2050 va a haber muchos ciclones tropicales del lado del Golfo de México. Pero el mismo modelo para la misma década, con otro escenario de emisiones, te dicen no va a haber ciclones tropicales en el Golfo de México. Entonces como que te preguntas, bueno, ¿a quién le creo, no? ¿A Juana o a Chana? Como que dices, ¿quién tiene la razón? Lo que pasa es que, como ya les mostré, pues sí pueden producir ciclones tropicales, las trayectorias no se parecen a las verdaderas cuando se prueba el modelo. El modelo por lo general se prueba en años que tú tienes datos. Una temporada podría ser de 1990 al 2000, ahí tienes datos y confiables. Entonces ves cuál es la capacidad del modelo. Entonces te han reportado que sí, efectivamente produce ciclones tropicales, pero no está produciendo la lluvia que viene asociada al paso del ciclón tropical. Entonces también la trayectoria que están produciendo esos modelos no es parecida a la verdadera. Y entonces es cuando dices, bueno, esto es lo que está haciendo el modelo con datos observados. Ahora, ¿qué pasa cuando el modelo lo pones a correr por muchos años y dices, bueno, quiero saber qué va a pasar para el 40 y el 50, y también te maneja trayectorias, pero no necesariamente quiere decir que eso es lo que va a pasar. Cristian, sí, ahorita siguiendo con el tema de modelajes y de las restricciones que hay para ese desarrollo de modelos, a lo mejor es difícil contestar, pero si pudiésemos establecer un porcentaje de avances en llegar a modelos más reales o más seguros, más certeros, ¿qué nos faltaría? Pues mira, la verdad es que yo creo que nos falta muchísimo por hacer. ¿Y a qué me refiero con eso? Nos falta muchísimos lugares en los que exista una estación y reportes el dato y esté en línea. O sea, porque ya todo ya está en línea. O sea, ya todo es internet, ya todos están comunicados. Entonces sería ideal que existiera, por ejemplo, una estación en tu casa, que existiera una estación de ahí a, ¿qué te gusta?, 500 metros. Y entonces vas a tener mejores observaciones. Después de eso, lo que necesitamos es tener otro tipo de modelos con una resolución más fina. Yo estoy apostándole en mi tesis de doctorado a que la solución es irse por el camino de los modelos globales, no de los regionales. Porque las trayectorias que siguen los ciclones tropicales dependen de los movimientos que hay a gran escala en la atmósfera. Entonces, si tú, por ejemplo, agarras tu modelo regional
y simula solamente Sonora y Baja California, por poner un ejemplo, no estás viendo cuáles son los sistemas que podrían estar haciendo estacionario, por decirte algo, ciclón tropical sobre Sonora. ¿Por qué? Porque no lo incluiste en tu modelo. Okay. Entonces, la opción, o desde mi punto de vista, es que se tienen que hacer modelos globales con una resolución más fina. Es decir, que sea de 5 kilómetros, 2 kilómetros, para que así tengan, digamos, una representación de la atmósfera más detallada y así puedan ver, este ciclón se va a intensificar y está interactuando con este sistema y se va por este lado. Luego también yo creo que vamos por buen camino porque ya se han implementado varios satélites que tienen la capacidad de ver a mucho detalle qué es lo que está pasando dentro del huracán. O sea, si va a seguir viviendo, si ya se está muriendo, si ya se está intensificando como pasó con Harvey. Eso también sería otra necesidad que debemos de hacer. Y pues bueno, en cuestión de México es que, y esto ya es una meta muy largo plazo y espero que alguien pueda resolverlo, que se creen parametrizaciones especiales para México. ¿Por qué? Porque la mayoría de los modelos están ajustados pero a latitudes medias, es decir, a Estados Unidos, a Europa. Y los sistemas que afectan estas regiones son completamente diferentes a lo que pasa en México. Okay. Entonces sería ideal que tuviéramos ese tipo de parametrizaciones o una física diseñada especialmente para México. Pues ya estamos en prácticamente en la parte final del programa, ingeniero Serrano, Cristian. No sé si tengas algún otro comentario. Pues la verdad que por demás interesante, y yo creo que hiciste un buen acotamiento hace rato en tanto a que es un tema muy amplio que requiere de mucho más tiempo de comentarlo, pero por demás interesante lo que hasta hoy hemos cubierto, Cristian, y de verdad que nuestro agradecimiento por darnos este tiempo tan valioso de tu estudio para compartirlo con nuestro auditorio. No, muchísimas gracias a ustedes. La verdad es que es un placer estar aquí con ustedes en el programa. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Cristian, para terminar a manera de conclusión de tu parte, con este tema, ¿qué nos recomiendas a las personas que desde la sociedad civil atendemos la parte de la gestión del riesgo, la protección civil? ¿Cuál sería el mensaje de una académica experta en el tema de ciclones tropicales como tú para nosotros? Pues bueno, primero es que se quiten la idea de que los ciclones tropicales son malos. Yo creo que cuando ocurre un ciclón tropical definitivamente tienen que seguir las indicaciones de protección civil, porque ese es un punto y aparte. Pero no tener miedo a que ocurra un ciclón tropical en su área. ¿Por qué? Porque les trae lluvia. O sea, son transportadores de humedad, entonces tienen que ver al ciclón tropical, sí, como que deben de seguir las atenciones, las medidas que está tomando Protección Civil, pero estar contentos a su vez porque les tocó un ciclón tropical, porque les va a dejar lluvia, les va a llenar las presas. Entonces, en ese sentido, casi siempre toda la mayoría de los que les he preguntado, porque he hecho encuestitas pequeñas de, bueno, ¿tú qué piensas de los ciclones tropicales? Y siempre todo lo que ponen son palabras negativas. Que son malos, que son destructivos. Sí, son destructivos, no voy a decir que no tienen intensos vientos y que luego no se llevan la casa o el perro o la vaca, pero sí dejan mucha lluvia y sí son importantes para las regiones del norte de México. En resumen, pudiéramos decir que un ciclón tropical o un huracán no significa desastre, ¿no? Hablando de que los desastres no son naturales y eso va a depender de la vulnerabilidad social y física que tenemos nosotros en nuestras comunidades. Claro, no, definitivamente un desastre no es natural. Esto va a depender mucho de la capacidad de respuesta que tenga cada una de las regiones, cómo estén organizados, como ya mencionábamos, cuáles son las medidas que se van a tomar. Porque si efectivamente no se tiene ninguna organización, no se tiene ninguna estrategia de afrontamiento y se tiene una alta vulnerabilidad, se va a provocar un desastre, pero no son naturales. Pues Cristian, pues, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. La verdad que esperemos que tengamos oportunidad de volver a entrevistarte porque por demás interesante y sinceramente que el tema para Sonora en cuanto a ciclones tropicales tiene mucho interés porque bien lo dices, haciendo un recuento son más los beneficios que nos traen que los daños, que ciertamente pues habrá que atenderlos, pero no por el lado de que el fenómeno lo está causando, sino por la infraestructura que tenemos para nuestra gente, pues, ¿no? Sí,
que depende de la sociedad exclusivamente los daños que se van a provocar. Sí, y pues de nuevo, muchísimas gracias. La verdad que fue un placer estar entrevistándote aquí por vía telefónica y ojalá que puedas acompañarnos allá en el segundo congreso que estará en Playa del Carmen la próxima semana. No, pues a todo dar, ya me apunté. Oye Cristian, y si no te es posible, el doctor Beto Cerón, nuestro compañero del colegio en Veracruz, representante del colegio en Veracruz, ya se ofreció para organizar el congreso de 2018 ahí en Veracruz. Entonces ahí sí, con seguridad nos vas a acompañar e incluso solicitaremos que seas ponente ahí de uno de los temas del congreso. Ay, muchísimas gracias, pues yo estoy muy honrada por esta invitación. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Cristian. Un abrazo, gracias por tu tiempo, Cristian. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Seguimos en contacto, hasta luego. Gracias.